momento más información, más noticias, más de todo lo que tenemos preparado en la jornada de esta, obviamente, mañana. Y vamos a aprovechar ahora para darle la bienvenida a mi segunda invitada, o mi tercera invitada, mejor dicho, de esta mañana, Paola Maggiotti. Pao, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Hola José Luis, muy bien, gracias por la invitación. No, es un gusto tenerte aquí, que podamos hablar, que podamos dialogar, que podamos hablar un poco, que nos hagas un análisis, un balance de lo que ha sido la interpelación al intendente Diz con respecto al tema de la salud y este otro tema, FEMEVA y OMA. Bueno, en lo personal, para mí la interpelación fue muy pobre, muy vacía de contenido. Una interpelación donde por un lado había quienes solamente se posicionaban en el tema de FEMEVA, defendiendo a FEMEVA, y por ahí se olvidaban de los afiliados. Por otro lado, otros que era todo para la caja de Kicillof y también se olvidaban de los afiliados. Por ahí, por otro lado, estaban quienes preguntaban qué obras se habían hecho en el hospital, cuando todos sabemos las obras que están en el hospital, pero nadie se ocupó de qué atención tenemos hoy en el hospital, cómo se desarrolla, cómo está hoy el hospital, si tenemos los servicios, si tenemos la atención correspondiente, si está el personal médico que se necesita. Nadie desconoce el capital humano que hay dentro del hospital. Pero quizás sabemos que faltan profesionales. Y por otro lado, ese retruque permanente que hubo cuando se preguntaba, en vez de darte una respuesta, te retrucaban. Creo que la interpelación era para otra cosa, era para informar a la población, para contarles cuál era la real situación que tenemos hoy en el tema de salud y por otro lado sumar este conflicto y este problemón que hoy se nos presenta, que es IOMA. Pau, el motivo de invitarte es porque, bueno, estuvimos primero recabando con los vecinos, ¿no? Que más o menos algunos vecinos con los que hablamos te manifestaban de que no habían sacado ninguna conclusión de la interpelación al intendente Diz, pero también manifestaban que hubo un fuerte ida y vuelta entre vos y él. No, yo no considero un fuerte ida y vuelta. Uno plantea la situación que el vecino mismo le transmite y en vez de responder con alguna agresión, yo creo que ahí tiene que haber un cambio de actitud y abrirse al diálogo y explicar. No sé por qué tiene que haber un revanchismo cuando uno... Yo lo primero que dije que era peronista, que por cómo había sido electa para llegar a la banca que estaba, pero desde el momento que me siento en esa banca, no represento solamente a los que me votaron, represento a todos los vecinos de Navarro. Entonces, uno sentada ahí representando eso y tratando de ser la voz del vecino, preguntó ¿cómo iba a actuar si el único efector de salud que tenemos es el hospital y si el único lugar donde nos podemos atender con el 100% de cobertura es el hospital? Porque también expliqué que si queremos ir a la Güemes tenemos lo que es internación en forma gratuita, lo cubre la obra social, pero si queremos la atención de un profesional tenemos que pagar los honorarios como personas particulares. Entonces, ante una situación de un evento, de una crisis, de un enfermo mental, ¿qué herramientas tenía el hospital o qué profesionales, si sabemos que no hay un psiquiatra a las 24 horas como para atender y poder solucionar ese tema? ¿Por qué tenemos que limitar a un afiliado de IOMA que toda la vida se atendió con un especialista X, por un motivo X, con algún profesional de otra localidad, quizás porque acá en el momento que le surgió el problema no teníamos todavía el especialista, por ahí por un tema de tradición familiar, por ahí por recomendación se está atendiendo o porque realmente le inspira confianza a ese profesional, se está atendiendo ya sea por una enfermedad terminal o por algo en particular con alguien y vamos a tener hoy que pagar
esos honorarios profesionales en forma particular? ¿Quién me garantiza a mí y de qué forma? Que era la segunda pregunta que yo tenía pensado realizar. ¿Cómo íbamos a cobrar en caso de pagar ese honorario profesional? ¿Qué trámite debíamos hacer? Si sabemos que, como cualquier obra social, IOMA te pide un montón de cuestiones. No es tan fácil recuperar un dinero de una retribución por los honorarios profesionales que te cobraron. Entonces, a la gente la tenemos que tener informada. Yo creo que tenemos que buscar la solución. Creo que es un tema que tenés que manejarlo muy bien como para tomarlo como propio. Tenés que tener una estructura armada, y creo que la verdad que al afiliado lo que le importa es que le sigan dando la cobertura. No le importa si lo tiene la municipalidad, si lo tiene FEMEVA, si es problema de Kicillof, si es problema del presidente de IOMA o del Círculo Médico. Nosotros como afiliados, yo por ahí tengo la suerte de tener otra obra social por mi actividad privada, también tengo IOMA, pero más allá de que tenga IOMA o no, sé que así sea uno el que tenga el problema, o sea un afiliado de IOMA, es un problema que lo tenemos que solucionar, y lo tenemos que solucionar entre todos. ¿Cómo se soluciona? A través del diálogo, a través de ser un poquitito sensible con la realidad del vecino, a través de no ser tan, ¿por qué no? Orgulloso, por no tomar decisiones por motus propios sin hacer la consulta. ¿Qué mejor antes de firmar este convenio haber hablado con el Círculo Médico o haber programado? Yo no digo que esté bien o que esté mal. Una cosa es que te digan, miren, vecinos de Navarro, a partir del 1 de noviembre cambiamos la forma, la relación, pero quédense tranquilos que ya están todos los servicios y todas las coberturas garantizadas. Al afiliado de IOMA no le hubiera importado, porque son cosas del privado o temas que exceden. Lo importante es tener la tranquilidad que ante una emergencia o ante una atención, estar cubierto como estábamos antes. Pau, en ese ida y vuelta que tuviste con él, en algún momento volvió sobre el tema de la elección del año pasado y te decía que esperaba que de parte tuya no cruzara los dedos. Cuando no tenés respuesta, atacás. Es fácil. Yo creo que hubiera sido mucho más transparente y mucho más sincero dar la respuesta a lo que yo pregunté y no atacar. Y el que me conoce, yo estoy más allá de la política. O sea, uno está en la política porque en mi casa me enseñaron o me transmitieron el poder ayudar, el poder colaborar, el poder ser una herramienta para poder solucionar algo a algún vecino. No me enseñaron, gracias a Dios, a odiar o a ser antirradical, anti nada. Siempre fue la política una herramienta para poder solucionar. Entonces no se miraba si era radical, peronista o conservador. Era un vecino de Navarro o era una persona que necesitaba una mano y si se podía dar, se daba. Entonces, a veces el tener poder o el estar en el poder, que no es lo mismo. Primero que hay que estar preparado, no hay que creérsela. Es un cargo transitorio. Mi viejo siempre decía, cuando estás en el poder, ni el café te dejan pagar. Cuando se termina ese cargo, hasta el café no te tenés que pagar. Entonces, creo que por ahí también en las conversaciones, en la interpelación, escuché que habían sacado médicos que estaban en la guardia porque eran amigos del poder y que estaban en la Shell tomando café en vez de estar en el hospital. Y la verdad que en ese momento dije, la pucha. Digo, a veces está bueno ser amigo del poder. Y no porque estés en el poder sos más que alguien, ¿eh? Son cargos transitorios y son responsabilidades diferentes que te otorga la sociedad. Muchas veces el ser amigo del poder te lleva a lugares impensados. Entonces yo digo que en la vida hay que ser agradecido. A veces el silencio es salud.
Tuviste la suerte por ahí de que un Messi te dio una pelota y te dejó la pelota en el arco para que hagas el gol. Entonces, no nos olvidemos ni de dónde venimos, ni de quién nos tendió una mano, ni de que somos todos vecinos de Navarro y que un cargo no te cambia, al contrario, te genera responsabilidades, te genera estar atento a lo que necesita cada vecino, te genera el estar dispuesto a tender una mano. Entonces, utilicemos el poder, los que tienen la suerte de tenerlo, para hacer el bien y para que llevarle esta tranquilidad al vecino de Navarro, que hoy todos, porque más allá de que tengan idioma o no, están pidiendo a gritos que se llegue a una solución. ¿Cuál es la solución? Obvio que no tengo la receta y no tengo la varita mágica, pero creo que parte del diálogo, parte de la cuota de humildad, parte de la buena disposición que tengan todos los sectores para dialogar y parte del interés que tengan real para llegar a un buen puerto, para pensar en el ciudadano de Navarro, para pensar en el vecino de Navarro, para pensar en el afiliado de IOMA. Te iba a preguntar exactamente eso, en primer lugar, ¿no? O en primera parte, digamos. Pues estamos hablando específicamente de número más, número menos, 5.000 afiliados, ponerle con las parejas y los hijos que se vaya a 10.000 o un poco más de 10.000. Hoy el hospital, como está, es el único efector de salud. Hace un ratito estuvo el doctor Mangieri, que hasta no hace una semana más o menos trabajaba en la planta del hospital, presentó la renuncia, posteriormente se jubiló. Y esto sigue lamentablemente así. Ahora, en este contexto, siendo el hospital el único efector de salud, ¿cómo se maneja la comunidad o qué hace la comunidad? Y en el otro sentido, ¿qué pueden hacer los concejales? Mira, José Luis, nosotros dimos todas las herramientas del Consejo, es más, hasta votamos para la emergencia en salud, pero no era caprichosamente, era simplemente darle el poder al Ejecutivo para que utilice fondos de cualquier partida destinándolo para el mejoramiento de la salud. La realidad es que hoy el hospital, como vos me estás diciendo ahora, Mangieri se jubiló. Hay profesionales que se pidieron vacaciones. Correcto. En vez de haber más médicos, hay menos. Sabemos que hoy el hospital tiene sus falencias. Y no solo tenés que sumar IOMA, porque además de los 10.000 afiliados a IOMA, entre afiliados reales y grupo familiar, existen otras obras sociales y existen 20.000 habitantes que pueden ir por cualquier urgencia. Sabemos que el primer lugar, antes de ser trasladados, tengas la obra social que tengas, la emergencia va a ser atendida desde el hospital. Entonces, me parece que tengas OSDE, tengas SIS Medical o no tengas nada. O sea, IOMA, vas al hospital. Vas al hospital, es el único efector de salud que tenemos. Entonces también estaría bueno, como yo en lo personal lo he hecho, ¿por qué perdimos las elecciones y por qué hoy está Milei? Yo creo que hay que hacer una mea culpa, hay que mirar un poquito para adentro y tener esa cuota de humildad que tanto siempre yo pregono, porque digo, hay que ser sensible a la realidad del vecino y preguntarnos en qué fallamos, dónde está el error, qué es lo que está pasando de haber tenido un hospital que era un lujo, que era referencial en la zona, donde teníamos la atención, donde también existían falencias porque no era perfecto, pero vos sabías que te generaba una tranquilidad ir al hospital, que tenía los especialistas, que todo funcionaba. Y hoy tenés que la misma persona que está como director del hospital tiene que estar en las guardias, tiene que estar en la emergencia, tiene que estar quizás en la ambulancia. Entonces, organicémonos, digamos, bueno, por acá le erramos, barajemos y demos de nuevo, pero si no hacemos mea culpa y si creemos que la culpa siempre es del otro y que los otros siempre nos quieren arruinar y en vez
de pensar y en vez de diseñar un nuevo sistema nos victimizamos y no vamos a llegar a ningún lado, José. Yo quiero que como vecina, porque yo acá no estoy ni siquiera como concejal, yo siempre digo que el cargo de concejal sos un vecino más con responsabilidades diferentes que te las otorga el pueblo a través del voto. Entonces, creo que es importantísimo hacer un poquito de mea culpa, analizarnos, reorganizarnos para el bien de todos y que ojalá rápidamente podamos solucionar este tema que tanta preocupación trae a la comunidad. Pau, muchas gracias por tu tiempo, gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por venir a visitarnos y bueno, vamos a seguir charlando y seguramente continuaremos hablando de este tema que tanta angustia genera en nuestra comunidad. No, muchas gracias a vos, José, sabes que cuando quieras que esté, voy a estar. Yo acá no estoy para tirar tierra a nadie, no estoy criticando en particular, o sea, no quiero ser contra de. Yo acá vengo a sumar, creo que hablando la gente se entiende, hay que ser sincero con lo que se siente y con lo que se dice, y creo que si puedo ayudar para que esto se pueda solucionar rápidamente, no tengas duda que voy a estar en el lugar y a la hora que me indiquen. Gracias por tu invitación. Muchísimas gracias. Muy bien.